Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, una de esas que te hacen detenerte y decir, ¿de verdad? Sí, porque cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, ¡zas! Llega algo que nos deja boquiabiertos. Hoy vamos a desgranar esa noticia impactante que involucra a dos de los nombres más queridos y seguidos, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, han vuelto a dar de qué hablar y de qué manera. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a hacerlo ahora mismo, denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras sorpresas. Porque créanme, lo que tenemos para ustedes hoy es solo el principio. Imaginen esto. Dos estrellas consagradas con carreras meteóricas, que conquistaron nuestros corazones y las pantallas de medio mundo. Can Yaman, el galán turco por excelencia, conocido por su carisma arrollador y su físico de ensueño. Y Demet Özdemir, la actriz que nos ha cautivado con su talento, su belleza y su dulzura. Ambos individualmente son figuras magnéticas. Pero juntos crearon una química que traspasó la ficción y se convirtió en tema de conversación global. Han pasado unos años desde que sus caminos profesionales se cruzaron de forma tan intensa, y para muchos de nosotros, esa conexión quedó grabada a fuego. Y es precisamente de esa conexión, de los reencuentros y de las sorpresas que vienen de la mano, de lo que vamos a hablar hoy, con todos los detalles jugosos. La fecha clave que nos trae aquí es el 20 de diciembre de 2025. Sí, el futuro cercano. Y la noticia, aunque todavía envuelta en un aura de misterio, apunta a un evento que podría ser tan grande, si no más, que todo lo que vivimos antes. Los rumores comenzaron a circular hace ya un tiempo, susurros en las redes sociales, comentarios en foros especializados, pero ahora, parece que esos susurros están cobrando una fuerza inusitada. Se habla de un proyecto, de una colaboración, de algo que los volverá a unir en el foco de atención mundial. Y no estamos hablando de un simple encuentro casual, no. Estamos hablando de algo que se está gestando, algo que promete ser épico. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar el fenómeno que supuso Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos países. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un auténtico fenómeno internacional. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, eléctrica. Cada mirada, cada gesto, cada diálogo parecía escrito para ellos. Sus personajes Candivit y Sanemeyn se convirtieron en una pareja icónica, la pareja de ensueño de millones de espectadores. Las redes sociales ardían con cada episodio, los fans creaban teorías, compartían fanarts, y la espera por cada nueva entrega era casi insoportable. Y es que, más allá de la trama, era la conexión entre Can y Demet lo que realmente enamoraba al público. Se sentía tan real, tan genuina, que muchos empezaron a preguntarse si esa magia existía también fuera de los sets de filmación. Y aquí es donde entra la parte intrigante de la noticia del 20 de diciembre de 2025. Los detalles específicos siguen siendo escasos, pero las fuentes cercanas, y cuando digo fuentes cercanas, me refiero a personas que están dentro del círculo de ambos actores, o muy próximas a sus equipos de trabajo, apuntan a que este reencuentro no es casual. Se habla de un proyecto de gran envergadura, un proyecto que podría ser una película, una miniserie o incluso una nueva serie de televisión, pero con un presupuesto y unas expectativas altísimas. Lo que sí parece ser un consenso es que la idea es capitalizar la enorme popularidad que ganaron juntos y ofrecer algo que supere las expectativas. Piensen en las posibilidades. ¿Será una continuación de la historia de Can y Sanem? ¿Una reinterpretación? ¿O quizás algo completamente nuevo, donde exploren otros registros, otros géneros? La especulación es salvaje y cada pequeña pista que aparece en las redes sociales es analizada al milímetro por los fans. Hemos visto fotos de ambos en eventos diferentes, pero siempre hay quien busca una conexión, un guiño, una señal de que están en contacto. Y ahora, con esta noticia, esas señales parecen multiplicarse. Por otro lado, es importante mencionar que desde el fin de Erkencikus, las carreras de Can y Demet han seguido caminos diferentes. Can Yaman ha enfocado su carrera en producciones internacionales, participando en proyectos en Italia y España, como Viola come il mare y El Inmortal. Su popularidad en Europa es innegable, y se ha consolidado como un actor con proyección internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía,
protagonizando series como Dodune Kaderindir y Amphara, demostrando su versatilidad y su gran talento actoral. Este reencuentro, por lo tanto, no solo sería una alegría para los fans de Pájaro Soñador, sino también una oportunidad para ver cómo han evolucionado como artistas. ¿Han cambiado sus estilos? ¿Han aprendido nuevas técnicas? ¿Cómo se complementarán sus trayectorias actuales en un proyecto conjunto? Estas son preguntas que nos generan una gran expectación. La noticia del 20 de diciembre de 2025, sea lo que sea, marca un antes y un después. Es como si el destino les tuviera reservado un nuevo capítulo juntos. Y es que no podemos subestimar el poder de los fandoms. Los seguidores de Can Yaman y de Method Demir son de los más apasionados y activos que existen. Han seguido de cerca cada paso de sus ídolos, han defendido sus trabajos y han soñado con este momento. La reacción a esta noticia, incluso con los pocos detalles que tenemos, ya ha sido explosiva. Las redes sociales se han llenado de mensajes de alegría, de emoción, de memes, de fanarts y, por supuesto, de la eterna pregunta ¿será verdad? Los detalles que se han filtrado, o que se rumorean con más fuerza, apuntan a un proyecto que no será algo improvisado. Se habla de meses de planificación, de guiones en desarrollo, de reuniones secretas. Y el hecho de que se haya fijado una fecha tan específica como el 20 de diciembre de 2025 para que esta noticia se haga oficial, o para que algo relacionado con el proyecto se revele, le da un aire de seriedad a todo esto. No estamos ante un simple rumor pasajero, sino ante algo que se está construyendo, pieza a pieza. Podríamos estar ante una producción de Netflix, o de alguna otra plataforma de streaming importante, que busque capitalizar el tirón de estos dos actores. O quizás sea una gran productora turca la que esté detrás, queriendo revivir la gloria de Erkencikus con un presupuesto mucho mayor y un alcance internacional aún más amplio. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que esta noticia sea tan emocionante. Imaginen un tráiler, un anuncio oficial, la primera imagen promocional. Sería algo que paralizaría Internet. Los fans de todo el mundo estarían pegados a sus pantallas, deseando ver más. Y es que para muchos Can y Demet no son solo actores, son una especie de referente de lo que puede ser una conexión especial en la pantalla. Han logrado crear un vínculo emocional con el público que pocas parejas de la televisión han conseguido. Ahora, analicemos un poco el posible impacto. Si este proyecto es tan grande como se especula, podría significar una nueva era para la producción de series y películas turcas a nivel mundial. Demostraría que el talento turco, cuando se combina con la inversión adecuada y la estrategia correcta, puede competir al más alto nivel. Y para Can y Demet, sería una oportunidad para consolidar aún más sus carreras y demostrar que su química es atemporal. Por supuesto, también hay un toque de cautela. La expectativa es tan alta que existe el riesgo de que el proyecto, sea lo que sea, no cumpla con las fantasías de todos los fans. Pero confío en que con el talento y la experiencia de ambos actores, y si la producción está a la altura, el resultado será algo memorable. ¿Qué podríamos esperar de ellos en este nuevo proyecto? Si hablamos de Can Yaman, podríamos verle en un rol más maduro, explorando facetas de su personaje que aún no conocemos. Si se trata de Demet Özdemir, sin duda veremos esa chispa y esa vulnerabilidad que la caracterizan, pero quizás también una nueva fuerza y complejidad en su interpretación. Lo emocionante es precisamente la incógnita, la posibilidad de verlos en terrenos desconocidos pero juntos. Y todo esto, queridos amigos, se desatará, o al menos se revelará en gran parte, a partir del 20 de diciembre de 2025. Así que marquen sus calendarios, preparen sus notificaciones, porque este es un evento que no querrán perderse. La noticia es impactante, sí, pero lo más impactante será ver el resultado de esta unión. Es fascinante cómo una noticia, incluso con pocos detalles confirmados, puede generar tanta expectación y conversación. Demuestra el poder de la conexión entre artistas y su público, y cómo ciertos dúos dejan una marca imborrable. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, uno de esos dúos. Estamos a la espera de más detalles, de confirmaciones oficiales, de esas pequeñas píldoras de información que nos mantendrán enganchados hasta la fecha clave. Pero lo que sí podemos asegurar es que el 20 de diciembre de 2025 será un día para recordar en el mundo del entretenimiento. En resumen, hemos hablado de cómo una noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir ha sorprendido a todos, situando un evento clave en el 20 de diciembre de 2025.
Hemos recordado el fenómeno que supuso su colaboración en Erkencicus y la química que conquistó al público. Hemos especulado sobre las posibles formas que tomará este nuevo proyecto, desde una película hasta una miniserie, y el impacto que podría tener en sus carreras y en la industria. Y ahora, mis queridos espectadores, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que será este proyecto? ¿Están tan emocionados como nosotros? Déjenme sus teorías, sus expectativas, sus esperanzas en la sección de comentarios aquí abajo. Queremos leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a nosotros, no olviden dejarle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Khan y de Met, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo y prepárense, porque el 20 de diciembre de 2025 promete ser un día de grandes revelaciones. Hasta la próxima.